Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nos encontramos para continuar hablando de nuestra temática empleo justo, seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad vamos a estar hablando de seguridad en el trabajo, ¿sí? Siguiendo el temario que les había presentado en nuestro primer encuentro. Dentro de la seguridad en el trabajo podemos describir 8 factores fundamentales que nos van a ayudar a comprender cuáles son los factores en los que tenemos que enfocarnos y tener en cuenta para cumplir con esa seguridad en los puestos laborales. Acá tienen la presentación de cuáles son estos 8 factores que vamos a ir desglosando uno a uno. El primero de los factores a tener en cuenta es la prevención de pérdidas. Es un tipo de evaluación de riesgo que tiene como objetivo maximizar el rendimiento de las empresas y tanto rendimientos económicos como rendimientos a nivel objetivo, ¿sí?, de producción, y evitar las pérdidas innecesarias. Entonces vamos a responder una pregunta para saber si contamos con algún tipo de prevención o medida de estrategia en nuestra empresa. ¿Tiene la empresa estrategias para evitar estas pérdidas de ingresos o ganancias y estrategia de desarrollo empresarial? Bueno, estas preguntas nos van a ir guiando factor tras factor a ver si cumplimos o no. Si no las tenemos, vamos a poder ubicar cuáles son esos instrumentos que nos van a permitir cumplimentar con estos puntos. El siguiente factor a tener en cuenta es el riesgo de incendio, es el número 2 y es uno de los más importantes a tener en cuenta porque depende de él la habilitación del negocio, depende de él la seguridad de los trabajadores y depende de él un montón de otras cosas, también la seguridad de terceros, por ejemplo. Entonces, ¿la empresa cuenta con un plan de emergencia? ¿Sabe cómo actuar en caso de que suceda algún inconveniente? Acá tenemos en la imagen algunos de los factores a tener en cuenta en cuanto a los extintores a utilizar. Tenemos diferentes tipos de fuego y a la vez vamos a tener diferentes tipos de extintores que vamos a necesitar. En el anterior encuentro les mencionaba que de acuerdo a los metros cuadrados va a ser la cantidad de extintores que necesitamos. La habilitación del negocio básicamente consta de un informe técnico que se realiza por un profesional de higiene y seguridad, donde dejamos asentado cuáles son los metros cuadrados, cuántos extintores vamos a necesitar para esos metros cuadrados y dónde se ubican. Como pueden ver en esta imagen, tienen descrito dónde está cada extintor, cuántos son los extintores que tenemos y van a depender de la tarea que se realice o de los riesgos que tengamos en ese puesto de trabajo, el extintor que vamos a utilizar, ¿sí? Tenemos el de tipo A, que es para sólidos, el de tipo B, que es para líquidos, el de tipo C, que es para electricidad, es decir, tableros eléctricos. Por lo general el C se ubica cercano a un tablero eléctrico. Después tenemos el D, ¿sí?, que son inflamables, y el último, que es el K, son las grasas. Por lo general se encuentra en las cocinas. Entonces, como objetivo de este segundo factor que estamos describiendo es poder identificar las salidas de emergencia, poder disponer de los extintores de acuerdo al tipo de riesgo que nosotros estamos expuestos en ese puesto de trabajo, capacitar a los trabajadores y a todos los miembros de la empresa ante una posible situación de riesgo, ante una posible emergencia. Y también contar con este plan de emergencia expuesto en el establecimiento para que visualmente vayamos recordando cada vez que lo veamos dónde están los extintores. Después va a ser algo totalmente familiar. El tercer riesgo es el eléctrico y es uno que podemos decir es de los más importantes, el que tenemos que tenerle respeto, si se quiere. Todas las instalaciones deben ser aptas, deben estar realizadas por un profesional certificado, por un electricista matriculado, dependiendo nuestro emprendimiento, si es más chiquito o si es más grande, va a ser el tipo de matriculado que nos corresponda, pero lo importante es que lo haga una persona con conocimientos. Entonces, respondiendo a una pregunta, como veníamos haciendo, vamos a saber si contamos con estas medidas preventivas. ¿Se encuentra en condiciones la instalación eléctrica? ¿Se realizan controles periódicamente? ¿Cuáles son esos controles que podemos realizar? Podemos revisar qué tan cargados están los conectores eléctricos, ya sean zapatillas o simplemente tomas de corriente. Si esos tomas de corriente están adecuadamente cerrados con su tapa,
y no a los cables a la vista. Si estamos expuestos de alguna manera con estos cables que no están en condiciones. Muchas veces estamos realizando una limpieza, utilizamos agua para esa limpieza y tenemos cables que no están en condiciones. Ahí tenemos un riesgo que no lo estamos viendo directamente, sino que aquella persona que se percate va a decir, uy, cuidado, es muy importante no mojar ese cable. Primero, que no debería estar siendo utilizado y segundo, no mojarlo. Entonces, tenemos que ser conscientes de estos riesgos que son de vida o muerte. Acá podemos ver algunas de las imágenes que les mencionaba recién. Un cableado deficiente, un equipo que no está en condiciones o partes eléctricas expuestas. Cualquiera de estas tres imágenes nos puede mostrar que estamos ante un riesgo importante. Entonces, si en la empresa tenemos un cableado que no está en condiciones o una instalación que no es acorde a lo que exige la ley, por favor, tomémonos el tiempo de trabajar en ese asunto, porque no tan solo nos podemos ver perjudicados nosotros, sino que las personas que lleguen a la empresa, pueden ser proveedores o cualquier tipo de cliente, puede estar en riesgo. Como cuarto riesgo, tenemos la ventilación y la iluminación. Es muy importante tener un ambiente ameno para trabajar, un ambiente con una buena iluminación que no nos haga forzar la vista. Va a depender de la tarea que nosotros desempeñemos, que llevemos a cabo, el tipo de iluminación que necesitamos. La Ley de Higiene y Seguridad tiene previsto una tabla donde indica, de acuerdo a la tarea que nosotros realicemos, por ejemplo, tareas de oficina, tareas de producción o tareas en un taller, la cantidad de luz, de iluminación que debemos tener en ese ambiente. A través de controles periódicos vamos a poder ver si esa iluminación es la adecuada y que estos trabajadores que tenemos en nuestra empresa no estén expuestos a futuras enfermedades profesionales por forzar la vista o que presenten tal vez dolores de cabeza o cansancio. Entonces, a través de estos controles, que es una medición de iluminación que se realiza por medio de un profesional de higiene y seguridad, podemos evaluar si nuestro espacio de trabajo está en condiciones correctas. A simple vista, sin que ningún profesional lo haga, nosotros podemos realizar una evaluación de ver si las luminarias están limpias, si están bien colocadas o si están funcionando. Porque a veces deja de funcionar una de las dos lámparas que nos iluminan y bueno, como está funcionando lo dejamos así y no hacemos nada por mejorar. Entonces ahí podemos observar, veamos nuestro espacio de trabajo y hagamos una autoevaluación para ver en qué podemos mejorar con estas condiciones que les hacía referencia. Y las preguntas que podemos y que nos van a acompañar a responder y guiarnos un poquito van a ser si las áreas están libres de cualquier mal olor en cuanto a la ventilación y también si es suficiente el suministro de luz eléctrica que tenemos. En caso de que tengamos la posibilidad de luz natural, podemos utilizarla, podemos abrir las ventanas y dejar entrar para poder disminuir por un lado los gastos de la empresa y por otro lado iluminarnos naturalmente. El quinto de los riesgos es el ruido. Los niveles de ruido se miden también. La ley establece que las mediciones se realicen anualmente. La primera se realiza para saber si las personas están expuestas en ese puesto de trabajo a un nivel de ruido excesivo, superior a los 85 decibeles, que es lo que la ley exige. Es decir, por debajo de los 85 podríamos trabajar 8 horas seguidas sin ningún problema. Superior a los 85 va a ir disminuyendo de acuerdo al valor que sea. Entonces, ¿son aceptables esos niveles de ruido en ese puesto de trabajo? Tenemos que revisar tanto nuestro puesto de trabajo como los puestos de alrededores, porque tal vez nosotros no estamos expuestos directamente al ruido, pero sí nuestros compañeros. Entonces, vamos a tener que evaluar por medio de este análisis de ruido, si por esta medición, si corresponde que todos utilicemos protección auditiva. Después vamos a ver un poquito más adelante los elementos de protección personal. Como riesgo número 6, podemos mencionar al manejo manual de cargas, que va de la mano con la resolución 886 de 2015 que les mencionaba en el encuentro anterior. Esa resolución nos hace ver si estamos expuestos o no a este riesgo que es el manejo manual de cargas.
Es decir, ¿podemos nosotros evitar ese manejo de cargas? ¿Podemos evitar levantar peso? ¿Ese peso se puede dividir? Es decir, nosotros como seres humanos podemos tolerar hasta 25 kilos, que es lo que la legislación prevé. Si supera los 25, vamos a necesitar ayuda de un compañero y si no, también tenemos la posibilidad de dividir la carga. Otra de las opciones es utilizar alguna herramienta o algún elemento que nos ayude a trasladar el peso o hacer esa carga por nosotros. Entonces, por el medio de poleas, de carretas o de autoelevadores, vamos a poder aliviarnos corporalmente. Entonces, por medio de estas preguntas que pueden ver, si se pueden utilizar otros elementos que nos faciliten el levantamiento de carga y nos alivien. Y la otra de las preguntas es si se pueden hacer las cargas más pequeñas. Eso nos va a ayudar a disminuir, como les decía, el riesgo corporal al que estamos expuestos y el que el trabajador esté más aliviado en esa tarea. El séptimo de los riesgos es el riesgo biológico y el riesgo químico. Acá tenemos en las imágenes, podemos ver estos rombos rojos y adentro tienen una imagen de color negro. El rojo de por sí es un color que nos alerta, que nos indica que hay un peligro. Entonces, estos símbolos que se utilizan para identificar los productos químicos, los productos biológicos que estamos manipulando o que estamos en cercanía o estamos en contacto, nos van a alertar de cuál es el riesgo al que nos exponemos en caso de un derrame, en caso de contacto o en caso de alguna salpicadura. Hay muchos puestos de trabajo que se utilizan para la limpieza o directamente que utilizan estos bidones para traslado y almacenarlos en otro espacio. Entonces, para hacer ese traslado vamos a tener que tener en cuenta que debemos utilizar los elementos de protección personal. Entonces, una de las preguntas que podemos responder es si nuestros empleados o nuestros colaboradores tienen las condiciones y tienen los EPP necesarios, los elementos de protección personal necesarios para llevar a cabo esta tarea. ¿Conocen los riesgos también a los que están expuestos al utilizar o al manipular diferentes productos químicos? Entonces, a través de estas preguntas nos van a ir guiando de saber si contamos o no con estas medidas de seguridad. Esos iconos, esos símbolos que ustedes ven son los que reglamenta la ley y lo que pide que tenga todo producto químico, ya sea desde lavandina, cloro, perfumina o un producto químico con mayor importancia o mayor riesgo, tienen que estar todos identificados. Bueno, y con el último riesgo vamos a ir cerrando, que es el equipo de protección personal. Los equipos de protección personal son el último eslabón que vamos a utilizar en nuestros colaboradores para desarrollar la tarea que le toca o que encomendamos y que lo haga de manera segura. Previo a esto vamos a haber intentado eliminar el riesgo, vamos a intentar sustituir ese riesgo, vamos a intentar aislarlo y si pasada todos estos puntos no pudimos, vamos a implementar medidas administrativas o bien proveerle elementos de protección personal. Pueden ser protección individual, es decir, un casco, las gafas, los calzados de seguridad, o pueden ser protección colectiva, por ejemplo, conos o cinta que nos alerte del peligro. Los elementos de protección personal son muy importantes de utilizar y la ley de higiene y seguridad está exigiendo a todas las empresas, a todos los colaboradores, que los provean y que sean utilizados. En caso de no utilizarlos, el empleador los dio, les hizo firmar una constancia de entrega de ese EPP y si el trabajador no los utiliza, se está exponiendo a un riesgo que ya fue analizado y por el cual se identificó que es necesario el uso de este elemento de protección personal. Entonces es de suma importancia que se preste atención y que se hagan los controles y monitoreo del uso de estos elementos y también del estado de los mismos. Asegurarnos la reposición, asegurarnos de una adecuada administración, es decir, que los elementos de protección se entreguen y que también sean cuidados por nuestros colaboradores. Bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy. Es un gusto poder trasladarles todos estos conocimientos. Cualquier duda que tengan, sepan que pueden acudir a mí por el mail o por WhatsApp, no hay ningún problema.
y, como les decía, encuentro tras encuentro, vayan aplicando por favor con los instrumentos que les brindamos para que puedan entender todos estos conocimientos que aplicados nos hacen trabajar y vivir en un ambiente más seguro. Muchas gracias.